Muy bien, vamos a iniciar entonces una clase más. Hoy nos toca el capítulo 3. Vaya, es un capítulo que realmente es muy reflectivo. De este capítulo vamos a tener una enseñanza esencial, casi que al final, de lo cual vamos a estar nosotros siendo guiados incluso por el mismo Jesús en cuanto a este mismo pensamiento y del cual vamos a poner en perspectiva nuestra conciencia como seres humanos y la rudeza del entendimiento que hay en nosotros a veces. El capítulo 3 nos confronta en sus estribillos finales para poder arrojarnos a un capítulo 4 y a un capítulo 5 bastante fuertes que van a traernos una gama de información bastante amplia. Sin embargo, el capítulo 3 iniciará también dando una reflexión de supremacía nuevamente. Y en esta ocasión le va a tocar a Moisés, un ente físico humano, pero preeminente ante la concepción judaica y el desarrollo de los mandatos de Dios, ya que él fue el transmisor principal de dichas leyes. Así que vamos a tener la experiencia de ver un par de puntos ahí bastante interesantes y una citación amplia. El autor va ahora a tener una citación, nada más va a manejar una citación en este capítulo, pero va a ser bastante amplia sobre un salmo. Muy bien, empezamos. Vamos a Hebreos capítulo 3 y vamos a leer todo el pasaje primeramente. Dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque le ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Temed, pero tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes, si nos retenemos firmes, el fin, el principio de nuestra seguridad. En cuanto dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído quienes habiéndolo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y con quienes se disgustó por 40 años. ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ese es el capítulo 3. Un capítulo muy bonito, como todos los demás, y que nos va a arrojar otro tipo de informaciones que vamos a estar viendo. Muy bien, como lo hacemos desde el inicio, o como hemos estado tratando de hacerlo desde el principio de esta clase, vamos a presentar algunas palabras importantes, hoy les traigo 4, para considerar en todo lo que vamos a ver en el texto a continuación. La primera es apóstol. La palabra apóstol es una palabra transliterada. ¿Qué quiero decir transliterada? Es cuando usted toma una palabra de un idioma y la traslada a otro idioma, pero con la misma expresión fonética que tiene aquel idioma. Solo que obviamente por el tono o el otro idioma donde se aplica va a variar un poco, sin embargo se va a traer tal cual. Palabras de estas existen muchas dentro de el griego al español.
Por ejemplo, apóstol, anciano, también la palabra obispo, la palabra ángel, la palabra bautismo. Son palabras que se transliteran de su idioma griego al español. Apocalipsis es una de ellas también. La palabra apóstol es en el griego apóstolos, que quiere decir delegado, específicamente embajador del evangelio oficialmente comisionado de Cristo. Se traduce como apóstol, enviado, enviar y mensajero. No tiene una definición distinta, es lo que es un cargo como tal. Por eso puede ser utilizada para describir tanto a un personaje como para decir, mira, yo he enviado al hermano tal como un apóstol. ¿Qué quiere decir? Yo lo he enviado al utilizar, perdón, usé la reiteración ahí. Yo he enviado, vuelvo, yo al apostolé a un hermano. Ok, ahora sí, ahí estoy aplicándolo bien. Lo estoy delegando, lo estoy enviando, lo estoy comisionando. Pero también puede ser utilizada como un título. En la palabra del Señor lo vemos de las dos maneras. Vemos cómo se le distribuye este título a aquellos hombres quienes Jesús colocó eventualmente un cargo superior por encima de toda la hermandad de aquel tiempo. Ellos eran los que confirmaban su resurrección y los que estaban encargados primariamente de la predicación del evangelio. La palabra sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote viene del griego también y de una palabra un poco complicada de pronunciar, argiereus. ¿Ok? Vamos a ver si me salió bien ahí. Se define como el principal sacerdote. No hay una definición. Es lo que es un cargo y es ese, el principal de los sacerdotes. Sumo es solamente una palabra que si usted la cortara de sacerdote expresaría la elevación, algo alto por encima de demás. Por eso es sumo sacerdote. Casa. Palabra súper interesante en nuestro texto. Dice oikos, del griego. Morada, literalmente o figuradamente. Por implicación, familia. Es traducida comúnmente como familia, casa o templo. Básicamente ella representa un lugar donde usted o yo o cualquier otro ente humano podríamos morar o existir allí. En síntesis, pero es una palabra que puede ser tanto real como no real. ¿Ok? Por eso dice figurado literal. Entonces, puede ser utilizada de muchas maneras para expresar, tanto como un sentido o como un lugar real donde podamos estar. Reposo. La palabra reposo viene voy para atrás. Catapausis. Viene del griego y significa reposar, es decir, morar. Esta palabra viene extraída del hebreo. Del hebreo ya se utilizaba, pero no era catapausis, sino era otra frase en hebreo que se tomó en griego con la misma intención. Esto hablando del idioma en el término bíblico. Muy bien, 4 palabras fáciles. Apóstol es simplemente un título o una expresión de una acción. Sumo sacerdote es solo un título y es una representación única. Casa, una palabra general que puede mostrar muchas cosas en su lenguaje original. Y reposo quiere decir un lugar donde cualquiera puede descansar, un lugar donde hay esa conformidad de vida. Muy bien, vamos a avanzar. La sección del versículo 1. El versículo 1 está aislado de todos los demás versículos porque este debería de haber estado pegado al capítulo 2, de hecho. Sin embargo, cuando hicieron la división lo colocaron de esta manera por la frase por tanto, porque como lo hemos mencionado en otras ocasiones, por tanto, quiere reflejar o define como que es una conclusión de lo anteriormente dicho. Eventualmente, acaba de terminar un argumento cuando dice por tanto, pero no un argumento muy grande. Venía hablando de Jesucristo como sumo sacerdote. Recuerden lo que les dije, importante, del versículo 17 del capítulo 2 en la clase pasada. Es una idea muy importante y sustancial. Por eso él dice, por tanto, hermanos, en el capítulo 3, versículo 1, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y ahí acaba el dilema.
El autor concluye lo anteriormente dicho, sí, pero aunque estaba hablando del sumo sacerdote, no vamos a hablar más de ese tema. ¿Por qué? Porque de ese tema vamos a hablar más de lleno, mucho más adelante. Perdón, la viñeta dice el capítulo 2, versículo 17 al 18, porque eso es de lo que se habló anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, del sumo sacerdote vamos a hablar más en el capítulo 5. De hecho, desde el capítulo 4, ya en su segunda parte, vamos a tener que introducir ese tema y vamos a tener que ver muchas cosas importantes sobre el sumo sacerdote. Así que cuando estemos allá, la próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos hablando más de ese tema. Sin embargo, aquí concluye lo que anteriormente dijo el autor en el capítulo 2. Ahora sí, podemos nosotros adentrarnos en lo que más nos interesa del capítulo 2. Esta sección va a basarse desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Es casi un trozo aislado antes de que comience una nueva argumentación el autor del libro de los Hebreos. Muy bien. Desde el versículo 2 al versículo 6 hay un planteamiento sobre la casa de Dios. Hay bastantes formas de apreciar o ver esto a través de lo que es toda la palabra de Dios, lugares que han sido denominados o llamados casa de Dios. Les voy a pedir que me acompañen leyendo los versículos que están aquí en la pantalla. Una persona que me ayude con Éxodo capítulo 25, versículo 8. Otra persona que me ayude con con Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 10 al 11, levantando las manos en pantallita, yo los voy viendo. Y otra que me ayude la hermana Joana con el primero, con Éxodo 25:8. Muy bien, Angie, por favor, con Segunda de Crónicas, capítulo 6, del versículo 10 al 11, como está en la pantalla. ¿Quién más para que me ayude con la tercera y cuarta? Muy bien, Elena, por favor, con Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Y quién me ayuda con la final? Vamos a ver. Adrián, muy bien, Adrián. Juan, capítulo 14, versículo 2. En ese mismo orden que se los he mencionado, los vamos a ir leyendo. Están en la pantalla, sé que la pantalla tal vez es pequeña y no la pueden apreciar bien, pero ahí se los he mencionado con esa intención. Muy bien, en el orden que lo dije, por favor, hermana Joana. Amén. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Muy bien. Siguiente. Angie. Dice en Segunda de Crónicas 6, 10, 11. Por Y favor. Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Jehová Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que se celebró con los hijos de Israel. Muy bien. Elena. Primera de Corintios, capítulo 3, del 16 al 17, dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien. Juan, capítulo 14, versículo 2, Adrián. Y dice Jesús así: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Muy bien. ¿Qué es el detalle importante acá? Bueno, entender 4 cosas a las que se les ha llamado o se les llama de alguna u otra manera la casa de Dios. Es importante porque esto va a plantear una idea que nosotros tenemos que ir avanzando y nosotros tenemos que saber en qué idea estamos ahorita. Cuando llegamos al tiempo en el que Dios comienza su pacto, habla con Moisés y establece un tabernáculo. El tabernáculo iba a ser aquel lugar que iba a representar la presencia de Dios, que ellos iban a llevar. Había una nube que se movía y donde quiera que se moviera esa nube, todo el tabernáculo se desmantelaba y se llevaba, y donde la nube frenaba, ahí se ponía el tabernáculo, se volvía a levantar y supuestamente ahí era donde la presencia de Dios moraba para con ellos. Entonces,
A esto ellos le llamaban la casa de oración, la casa de alabanza, la casa de expiación. Era de cierta manera el lugar que representaba para ellos a Dios en la tierra. Necesitaba una representación. Anteriormente habíamos hablado de que el hombre, como en figura de Adán, hubiera sido la representación de Dios en esta tierra, falló. Entonces tuvo que venir la ley. Adivinen, ¿qué connota como figura de Dios dentro de esa representación? El arca del pacto. Aquella arca que fueron puestos 2 querubines sobre la tapa y que estaba recubierta toda de oro, donde yacía la vara de Aarón, la tabla de los 10 mandamientos, las segundas que Moisés tuvo que crear, y el maná del cielo que nunca, ¿cómo se llama?, pereció. Importantísimo. Al entender eso, esto eran representaciones básicas. La vara de Aarón para entender liderazgo, el pan, el maná para entender sobre benevolencia y las tablas para entender la ley. Básico. Todas esas 3 cosas connotaban un principio sobre lo que era la presencia de Dios en la tierra o una representación de la misma. Entonces, al tener esa arca ahí, ellos tenían por figura o por entendimiento de que ahí moraba Dios. Ahora, llegado Salomón, dentro de la promesa de David, él va a connotar un nuevo lugar. David no puede, porque lamentablemente Dios le dice que tú no lo puedes hacer porque has derramado sangre, lo va a hacer tu hijo. Cumple la promesa Salomón con todo lo que había recaudado David anteriormente, mucho, en demasía. Tuvo que detener el pueblo porque era demasiado lo que el pueblo quería y estaba formidablemente agradecido con Dios porque todo esto alcanzaba y daba más. Sin embargo, Salomón viene y crea este lugar, de lo cual incluso vamos a ver algo que dice más adelante, pero él dice, este es el cumplimiento de la promesa, y ahí está. Entonces Salomón crea un templo revestido con oro y muchas otras cosas que realmente eran maravillosos en su tiempo, engrandecible totalmente, y el arca también estaba dentro. Así que esta obra en un lugar físico, antes era un lugar que se movía, ahora es un lugar físico. Y este lugar físico está puesto sobre el monte donde le van a llamar que la casa de Dios es en Sión, porque está encima de ese monte, porque ahí está el templo. Esa es una idea que manejaban los judíos. En el momento que Jesucristo llega a esta tierra, el templo existe, no el de Salomón, ya es un tercer templo. El de Salomón lo destruyeron los babilonios, después crearon otro templo cuando vinieron después de la exportación babilónica. Posiblemente el hermano Byron les hable un poco de esto, no voy a introducirme en ese tema. Construyeron otro nuevo templo, jamás comparable a la gloria de este que Salomón había creado, y después también fue destruido en otras guerras. Cuando Herodes se hizo rey del pueblo judío, para agradar a los judíos, levantó un tercer templo grandísimo, enorme, de lo cual en el año 70 después de Cristo, o sea, Cristo ya había partido de esta tierra, fue destruido completamente, de lo cual lo único que existe hoy en día es el famoso Muro de los Lamentos. Muy bien. Entonces, todo esto fue destruido. Para nuestra era cristiana, Pablo, allá a los Corintios, les menciona algo importante en el ideal mental. ¿Cuál es la casa de Dios? Porque él dice, no es que nosotros mora el Espíritu de Dios. Importantísimo. Muchas personas a veces quieren pensar o quieren llevar la idea de que la casa de Dios, ¿verdad? O el templo, podemos decirle templo, no hay ningún problema, que el templo de Dios soy yo como individuo. Pero eso es falso. No soy yo como individuo, sino que la casa de Dios es la iglesia como un cúmulo. Si usted nota, en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 16 al 17, que es donde Pablo dice esto, ¿qué pasó? Están hablando en plural, y usted puede notarlo, son palabras plurales, no son singulares. Pablo está hablando de una iglesia que se está desviando de las cosas correctas. Eso es lo que está haciendo Pablo en Corintios, acusándolos de acciones, de murmuración, de faltas a la cena del Señor, de problemas con los matrimonios, de permitir el pecado, de muchas cosas. Por eso le dice, vosotros no sabéis que somos templo del Espíritu de Dios. Es entender que la iglesia es un lugar que debe de estar santificado. Y meto más énfasis aquí porque esto nos importa a nosotros, es parte de nuestro tiempo. Y Jesucristo habla allá en Juan sobre un punto importante cuando le dice a sus discípulos y apóstoles, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él da a entender, yo voy y voy a volver por ustedes. Pero dice que la casa de Dios es ¿dónde? El cielo. Entonces, a veces muchas personas pueden decir, ¿cómo es que esto
es así. ¿Cómo es que efectivamente, o sea, Dios ha hablado de que su casa ha estado en la tierra, pero Jesucristo dice o define que su casa está allá en el cielo? Bueno, para esto vamos a ver la frase la casa de Dios y entonces vamos a entender un poco más de lo que se quiere referir. ¿Ok? Vamos a Segunda de Crónicas, vamos rápidamente allá, porque es importante ver lo que nos dice esta sección. No se me pierda nada. Segunda de Crónicas, vamos hasta el capítulo 6. Acompáñenme ustedes en el capítulo 6, desde el versículo 18 al versículo 21. Eso es de lo que estaba leyendo ahora nuestra hermana sobre la dedicación del templo de Salomón a Dios. Ahora, en el versículo 18 de Segunda de Crónicas, capítulo 6, dice lo siguiente: pero, hablando Salomón al pueblo, ¿verdad? Pero, ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende la oración de tu siervo y la súplica, oh Señor Dios mío, para que oiga el clamor y la oración de tu siervo que hace delante de ti. ¿Qué es lo que Salomón refleja o qué es lo que la idea de todas estas cosas traen a nosotros? ¿Cuál es el principio de que Dios designe que hay una casa de Él en esta tierra, porque Él no puede habitar en ella, hermanos, realmente? Amigos, hay que ser sinceros. Lo que decía Salomón es importante. Ni los cielos, de los cielos, de los cielos. ¿Por qué tres? Por lo mismo que dice Pablo cuando dice, yo conozco un hombre sin el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, pero fue ascendido hasta el tercer cielo. Hablando de la morada donde está Dios. Entonces, por eso Salomón también dice o replica esa acción de tercer cielo. Conocemos o entendemos cuando la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Claramente que Dios hizo los cielos y la tierra, plurativo. Conocemos que la expansión del primer cielo es desde lo que vemos y entendemos, toda esta atmósfera. El segundo tiene que ver con todo lo que podemos observar, pero no podemos entender todos los cuerpos celestes. Y el tercero es donde no podemos ni ver, ni entender, y posible llegar por nuestros propios medios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así usted y yo podemos entender que Dios está por encima de más allá del cosmos entero en el que nosotros podemos proyectar o entender aún en nuestra humanidad con los amplios telescopios que tenemos. Nunca ha existido algo que pueda contener la grandeza de Dios para que Dios muere directamente en dicho lugar, sino que Dios llama a su casa donde Él mira con atención. Cuando usted y yo observamos un poquito y le ponemos claridad a esto, estamos dándonos cuenta o nos podemos percatar claramente de que la idea de Salomón o la idea de que ha traído esta casa de Dios es que es el lugar donde Dios tiene un enfoque. Por eso esa casa está con su pueblo. El detalle es con su pueblo, porque ¿de qué serviría una arca? ¿De qué serviría un tabernáculo? ¿De qué serviría un templo, mis queridos amigos, si no hubiera quien adorar ahí? Se supone que la casa de Dios es donde está la adoración, donde está el clamor de su pueblo, donde está todas esas cosas que va a poder desarrollar énfasis en cuanto a nuestro Dios y soberano. Entonces, la representación de una casa de Dios en la tierra tiene que ver o está descriptiblemente más hacia la idea de que es donde Dios presta su atención, donde Dios está escuchando a su pueblo y donde Dios tiene la intención de aprender, de tanto reprender como de bendecir a aquellos que le sirven, le adoran y glorifican su nombre. También Hechos capítulo 17, y vamos a ir rápidamente allá también, Hechos capítulo 17. Más adelante tengo más citas para poderles dar a ustedes y me puedan ayudar. Estas las voy a leer yo, pero todas las demás les voy a pedir que me ayuden. Hechos capítulo 17, el versículo 24 al 26, Pablo está haciendo un discurso allá en el Areópago en Atenas y dice algo impresionante. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora el 26.
y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habiten sobre la faz de la tierra, habiendo determinado su tiempo señalado y los límites de su habitación. Esto es impresionante. Pablo nos regala aquí una idea que es la que vamos a reflejar allá en Hebreos capítulo 3. Ahorita profundizamos por allá. Pero estos puntos son necesarios. ¿Cuál es? El ser humano no puede construir algo para contener a Dios. Es imposible, sino que es Dios quien ha creado algo para poder contener al ser humano. Entonces, Dios ha creado un mundo entero para que usted y yo como seres humanos vivamos en él. Y no podemos salir de este mundo. Algunos pues ya vemos que los astronautas y lo que sea, sí, pues. Pero la segunda parte, ¿cuál es? Él ha construido estos cuerpos, estas moradas, para que nosotros, nuestra alma, nuestro ser, lo que realmente somos, tenga que estar enclaustrado en esta carne y no puede salir de él. Obviamente va a haber un día en que Dios lo liberará de este cuerpo de perdición, como dice Pablo. Sin embargo, Él es el que ha creado los límites para nosotros. Él es el que ha creado lo que nos contiene a nosotros y no nosotros a Él. Así que también sería absurdo pensar de que usted y yo podemos contener a Dios dentro de nuestro ser. Sería algo ilógico, porque más bien nosotros estamos contenidos en Dios. Por eso dice que estamos en Jesús, en el Padre, en el Espíritu. Somos nosotros contenidos por Dios. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más para ir llegando entonces a la idea y volvemos ahora al capítulo 3 para ver algo importante. El versículo 2 dice, el cual fue fiel al que destinó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ya sabemos el panorama de la casa de Dios, el lugar de adoración, el lugar que representaba la visión de Dios, donde Dios estaba enfocado en su pueblo. Entonces Moisés fue fiel, dice el texto, en la casa de Dios. Pero vino alguien superior que él. Dice, en cuanto fue él fiel al que le designó como también lo fue ¿quién? Moisés en toda la casa de Dios, porque el que ha sido considerado digno de más gloria que Moisés ha sido como el constructor de la casa, tiene más honra que la casa. Coloca que la casa de Dios hace una representación como de Moisés, pero es claro, Moisés fue el que dio las instrucciones para que se construyera el tabernáculo. Y esto iba a ser la referencia más adelante para que Salomón también tuviera tal vez un panorama de lo que iba a hacer. Sin embargo, Jesús no construyó nunca nada. Aunque Jesús muchas veces dijo, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días, hablando de su propio cuerpo. Entonces ustedes pueden entender que más bien el efecto de esto está destinado hacia la observancia de Dios, de un pueblo, de un grupo, de un entorno principal. Moisés fue el fundador, fue el que levantó, el que estuvo, el que observó, el que cuidó la ley de Dios. He puesto para ustedes este organigrama que está acá. Moisés fue un profeta de Dios. Jesús también fue profeta de Dios. Usted puede ir ahorita y les voy a pedir que me ayuden, alguno que me ayude con Deuteronomio 18, versículo del 15 al 19. Ahorita tenemos tiempo para preguntas, no se preocupen. ¿Quién me quiere ayudar con Deuteronomio 18, versículo 15 al 19? Dice, Dios promete un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, ¿es así? Ese mismo, ahora sí. De tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oirás. Muy bien. La promesa. Perdón, Angie, sí faltaba, disculpa. Falta el 16, creo. Sí, falta todavía el 16 hasta el 19, perdón. Ok. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran ruego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Angie. Moisés, en lo que es el resumen de todo lo que sus hechos y las situaciones dadas, él dice, profeta como yo les será levantado. Dios se los levantará, se los enviará. Jesús es eso de lo que, pero es esa persona
de lo que Moisés estaba hablando en ese momento. Él es el profeta del que estaba hablando. Él hizo también de profeta. Y hay que ver importante. Por ejemplo, todo el capítulo 24 de Mateo es toda una profecía. Varias profecías, perdón. Entonces, esto es importante para todos nosotros. La destinación entre el cielo y el infierno también es una profecía. Todo lo que le dice Jesús a Juan es una profecía allá en Apocalipsis. Entonces, es importante para nosotros entender que Jesús también fue profeta como Moisés en la casa de Dios. También fue comisionado a liberar el pueblo. Moisés instituyó la Pascua como una acción de liberación. Recuerden que para Moisés la sangre pasada en los dinteles de la puerta representaba también lo que iba a venir, la sangre de Cristo. Y como el pan con las hierbas amargas iba a representar la amargura de la esclavitud. Ahora Jesucristo va a plantear otro aspecto diferente. Va a poner al jugo de uva como la representación de la sangre del nuevo pacto. Y también va a colocar el pan sin levadura como la representación de su cuerpo. Eso va a ser los factores comisionados para una liberación y con una marca o una insignia de esa liberación. Instructores del pueblo, ambos fueron instructores. Moisés instruyó en la ley y Jesús instruyó en la verdadera o en la verdad que quería llevar esa ley plena y clara. La instrucción de Moisés era firme sobre mandatos lineales y la instrucción de Jesús es firme sobre mandatos también lineales. No hay diferencia en eso, solo que la ley antigua tenía una rigurosidad para el ser que no entendía o no comprendía lo que era la santidad. Ya para cuando llega Jesús se supondría que la humanidad ya debería entender más el papel de la santidad. Y Jesús vuelve eso más complicado. Como por ejemplo cuando Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Mas yo digo que cualquiera que la viera y codiciara con ella en su corazón, ya ha pecado. Hace una elevación más fuerte y profunda de lo que en realidad Dios estaba enseñando al ser humano. Fue tentado, Moisés fue tentado. De hecho, vemos como el texto dice que el pueblo tentó a Dios. Pero al tentar a Dios estamos hablando también que ha tentado a su profeta más de una vez. ¿A quién era el que le reclamaban cada vez que tenían un problema con la comida, cada vez que tenían un problema con cualquier cosa? A Moisés. Recuerden que Fietro, el suegro de Moisés, tuvo que darle un consejo de designación de otras personas para que no hubiera tanta carga en él. Jesús fue tentado por Satanás, fue tentado por sus propios discípulos, fue tentado por los fariseos, los saduceos de su tiempo. Y en diferencia, aquí es donde viene el detalle, en diferencia, Jesús a Moisés, ¿por qué es superior? Porque Moisés falló en la obediencia y Jesús cumplió toda obediencia. ¿Dónde está eso? Bueno, en Números, capítulo 20, versículo 12, usted puede leerlo en casa más rápidamente. Usted se dará cuenta de que Moisés, cuando Dios le dijo, ve y háblale a la roca, llegó y la golpeó 2 veces. Anteriormente, en otro escenario, había sucedido lo mismo y Dios le dijo, ve y golpea la roca. Y Moisés la golpeó. Pero en esta ocasión Dios le dijo, ve y háblale. Y ahí en el texto dice que Dios se lo dijo porque ellos no creyeron a él. Hubo un problema, Moisés y Aarón no hicieron lo que Dios les solicitó, sino que se quedaron con una idea atorada en golpear la roca, pero no hicieron clara y precisamente, oigan, esto es importante, precisamente lo que el mandamiento de Dios estaba diciéndoles, era hablarle. Jesús, como dice la palabra del Señor, fue tentado en todo, pero sin una mancha. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante también en el sumo sacerdocio. Entonces, la diferencia entre Moisés y Jesús, aunque Moisés fue, un hombre espectacular que realmente representó en nuestra era un aspecto grandioso de un gran líder, sin embargo, aún así, fue y flaqueó. ¿Por qué? Porque lamentablemente era un ser humano igual que usted y que yo. Jesús, 100% humano, pero con una característica más grande. ¿Cuál es? Era fiel 100% a su comisión, a su designación, la que Dios le había dado, el Padre le había dado para que él ejecutara y así salvara la vida de todos nosotros, específicamente de aquellos que creen. Muy bien. La sección del 7 al 19. Toda la sección va a seguir con claramente un enfoque.
Y va a tener un título, la incredulidad. Está basado en un enfoque, es la incredulidad. Cuando ustedes ven, el autor de va a dar la primera mención de oigan, importante, de una citación que él da, la primera mención de su autoría. ¿Qué quiero decir con esto? Está diciendo quién escribió o de quién viene esa inspiración bíblica que él está mencionando del Antiguo Testamento. Vean ustedes el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Casualmente, la persona, que es nombrada aquí es el Espíritu Santo y no porque el autor ignore quién lo escribió. No, ya lo vamos a ver. Sin embargo, es porque el autor le está dando esa remembrancia que el Espíritu Santo es el escritor de toda la palabra de Dios. Eventualmente, porque también es más fácil producirle este título a este libro como autoría del Espíritu de Dios. La citación que él está dando aquí desde el versículo 8 hasta el 13 y va a estar repitiendo en varios pasajes, en varios versículos que continúa como en el 15, ¿verdad? Y todavía se enfoca a darle esa transmisión, es el Salmo 95, desde el versículo 7 al versículo 8. Es toda esta parte que dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, porque vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba y vinieron mis obras por 40 años. Vieron mis obras por 40 años. El autor sabe claramente que este pasaje es de David. De hecho, usted va al capítulo 4, versículo 7, y él lo dice. Es de David, pues básicamente es su referencia. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes. Él sabía que lo que estaba citando, y vaya que tenía una espectacular memoria, porque vean todo lo que citó y escribió rápidamente acá, seguramente. Fue todo un pasaje que tenía muy claro. Por eso decimos que es el autor de este libro, una persona que conocía de la palabra. La importancia de la credulidad y la incredulidad en el ser humano. ¿Por qué les planteo esto? Porque nosotros tenemos que entender que él lo que está buscando es que este pueblo, esta iglesia, a quien él está escribiendo, que se está desviando de Jesús y está volviendo a las antiguas leyes, entonces él coloca y dice, bueno, Jesús fue más fiel que Moisés. Jesús está por encima, porque él es el constructor de la casa. Si Moisés era el que habitaba, el cuidado y estaba en la casa, fue el que la hizo, la casa le pertenece a Jesús. Y sumando a esto, la incredulidad de esto es importante. Porque él habla y dice, ahora, ¿por qué esa casa? En el versículo 6, ¿somos quiénes? Nosotros, dice al final. Cuya casa somos nosotros. Entonces arranca nuevamente y dice, porque como dice el Espíritu Santo, allá en el versículo 7. Y ahora trae toda esta alegoría. Por la fracción del Salmo que está aquí, eventualmente nos quita un espacio. Pero vea lo que dice ahora en el versículo 13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía dice, hoy. Hoy. Ese es un detalle muy, muy importante. Las advertencias que el autor del libro de los Hebreos está dando sobre la incredulidad aquí son 3. El día es hoy, el corazón endurecido y sin reposo. Quiero que me ayude alguno y vaya y me lea el Salmo 95. Son unos cuantos versículos, no es demasiado. Por favor, léame todo el Salmo 95. Y quiero que otras personas me vayan, muy bien, la hermana Araida. Y quiero que otras personas me van a ir ayudando leyendo Éxodo, Deuteronomio, Zacarías, Proverbios, Isaías, Mateo y Romanos, las que están aquí en pantalla. Muy bien. Así que vamos a empezar con la hermana Araida. Hermana Araida, por favor. Sí, ahora sí. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra
y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémosle y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la Mediba, como en el día de Masach, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarían en mi reposo. Muy bien, gracias, hermana Araida. El principio de la incredulidad es entender ese punto específico de que hay un creador. Cuando usted no lo comprende, usted no entiende que hay un creador, usted rechaza eso y rechaza que él te está llamando hoy, no mañana, hoy. Me encanta, yo cito aquí al maestro Hugo y la tortuga Kung Fu Panda, en ese refrán que él dice, hoy es un regalo, por eso se llama presente. Es un enfoque que nosotros tenemos que tener muy claro, y es que el día es hoy. Dios no te está llamando mañana, y sí, seguro te llamó ayer, pero el día es hoy, y cuando llegue mañana va a ser también hoy. El llamado de Dios toca nuestra puerta para que le sirvamos, para que le obedezcamos, para que le entendamos y le sigamos. No está para que usted diga cuando yo quiera. Es triste cuando usted ve personas que llegan y reflejan y ven en su ser que tal vez se sienten llenos de maldad, de pecado, de cosas que hacen mal. Y entonces, cuando usted le plantea, le dice, pero ¿por qué no quiere servir a Dios? Y lo primero que dicen es, cuando yo sea mejor, cuando yo haya acabado con esto, cuando yo ya deje el pecado, cuando yo ya deje aquello, lo otro. La torpeza de ese pensamiento está en el que si no lo han logrado solos, ¿cómo lo van a lograr sin la ayuda de Dios? Por eso el día es hoy, porque estando cerca de Dios y con Dios, la incredulidad se deja a un lado y eventualmente hoy sería el día de salvación. La palabra de Dios tiene muchos textos que habla de eso y yo pudiera ponerlos, pero nos daría mucho. Sin embargo, respeto lo que el autor del libro de los Hebreos está haciendo. El Salmo 95 es sustancial para poder decirnos a nosotros eso. No lo provoquemos a ira. Mucha gente a veces pasa diciendo, bueno, ay, otro día, mira, será cierto, hoy debo buscar a Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Va llevando su vida a que va a buscar a Dios otro día, que otro momento va a poner interés, que en otro momento va a obedecer, y lo que no sabe es que con eso está tentando la ira de Dios. Y eventualmente esto va a traer algunos problemas. ¿Por qué? Porque no creen realmente. El que no atiende la palabra de Dios hoy es porque no cree. El autor refiere a esto sobre el aspecto ligado a la fe, allá en el capítulo 11, versículo 4, donde dice, por la fe, disculpen, por el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de que lo que no se ve lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Cuando usted y yo entendemos ese panorama y decimos, Dios ha creado todo, todo le pertenece a Dios, nosotros le pertenecemos a Dios, el momento es ya. Es ipso facto. Cuando usted le da largas a lo que es importante, y en este caso, a la obediencia a la palabra de Dios, mañana es un mundo incierto. Por eso el autor les dice, o sea, lo que ustedes están haciendo al deslizarse, al irse otra vez a la ley, es un acto de incredulidad a lo que en teoría debieron de haberse aferrado desde el principio. Y por eso han dejado esas cosas y se están desviando. Por eso es una acusación inicial. Si lo que los ángeles dijeron cuando las personas se desviaron de esa palabra se cumplió y tuvo su justa retribución, ¿cuánto más si descuidamos una salvación tan grande como la que tenemos ahora en Cristo Jesús? Por eso Él les saca este ejemplo y les dice, estos son actos de incredulidad. De incredulidad. Uno es no entender que el día es hoy.
Hoy es el día, hoy es el día de creer, hoy es el día de actuar, es hoy el día de la bendición de Dios. Hoy, mañana es un día incierto y el ayer ya pasó. No tiene para nosotros un enfoque. Un corazón endurecido. Muy bien. Voy a pedirle entonces aquí, en el orden que los tengo, la hermana Ruth. Voy a pedirle a la hermana Ruth que me busque Éxodo, capítulo 10, versículo 20. Voy a pedirle a Henry, que me tiene la mano levantada, Henry Roxy, quien esté allá, con la mano levantada para leer esto. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 7. Y le voy a pedir a Adrián, Zacarías, capítulo 7, versículo 2. Vamos a ver, Elena me va a leer Proverbios, capítulo 28, versículo 14. ¿Quién más tenemos acá en pantalla que me vaya a ayudar con la lectura? ¿Ok? Muy bien. Si no, le damos vuelta. Vamos entonces hasta Proverbios con los que tenemos. Muy bien. Hermana Ruth, por favor. Está levantada. Ah, perdón, un momento. Antes de, me está ayudando también, Angie, léame Isaías 6, versículo 10. Y la hermana Joana, Mateo, capítulo 19, versículo 8. Y así casi que tenemos todos distribuidos. Ahora sí, hermana Ruth. Excelente, ok, hermano. Éxodo 10:20 dice así. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Muy bien. Siguiente. Dice en Deuteronomio 15:7, cuando allá en medio de ti, menesteros de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Muy bien, el siguiente. Zacarías 7, versículo 12. Dice así. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Muy bien. Siguiente. Bueno, de Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bien. Siguiente. Dice Isaías 6:10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Muy bien. Y quedaría entonces nada más que... no, creo que queda otra. Hermana Joana, a usted, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Mateo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Exactamente. Muy bien. Y Romanos capítulo 2, versículo 5, que es el que nos falta, dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás calumniando. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En las versiones de ustedes, Reina Valera, va a decir corazón duro. ¿Qué es el objetivo de leer todos estos pasajes, hermanos? Bueno, número 1, comprobar la cantidad de veces que se usa este término de corazón duro. El corazón duro es el efecto de la incredulidad de las personas. Cuando una persona no cree, se vuelve duro el corazón. No habrá quien diga, bueno, hermano, por ahí en Éxodo decía que el faraón a quien le endureció el corazón fue Dios a él. Sí, pero es una forma en la que se está dialogando. ¿Por qué? Porque desde antes Dios le había dicho a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Cómo? Porque todo lo que él iba a hacer y maravillar al mundo entero a través de su poder, iba a hacer que aquella persona, que aunque viendo y escuchando toda la percepción de lo que había alrededor de él, se cerrara y dijera, no,
No es que Dios endurece el corazón de la gente, sino es que la grandeza de la maravilla de Dios y lo que Dios es y de lo que Dios dice, al ver la gente que va en contra de nuestros preceptos, en contra de lo que nosotros queremos, endurece nuestro corazón, porque no queremos dejar esa coraza de piedra y sin embargo irnos y deslizarnos hacia más bien nuestro objetivo o nuestros principios. Y recuerden, y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso, el escritor dice que somos hechos partícipes si nos retenemos firmes hasta el fin. Y eso es importante, allá en el versículo 14 de Hebreos capítulo 3. Retener. ¿Por qué? Porque aunque usted ya crea en Dios, aunque usted haya llegado, haya obedecido a Dios y se haya bautizado para el perdón de los pecados y comienza a vivir una vida cristiana, hay un momento enfrascado en que todo cristiano, si no es que se replica muchas veces en la vida, comienza a desconfiar. Comienza a decir, ¿será que en realidad existe Dios? ¿Será que esto? Todos los domingos yo tener que sacar dinero de mi bolsillo y darlo, estoy haciendo más ricos a otros y yo más pobre, yo para qué me sacrifico, para qué me levanto temprano, yo para qué esto, para qué el otro, si al final esto será realidad, si al final todo esto sucederá, entendamos que esto es una jugada, una pasada satánica, porque es una obra de Satanás, llenar nuestras mentes de incredulidad para que nuestro corazón poco a poco comience a endurecerse. Dios prometió que todo iba a ir bien en mi vida, pero yo no veo que nada me vaya bien, porque solo estamos enfocados en lo malo. Y a veces no estamos apreciando las cosas buenas que están pasando, la purificación de Dios en nuestra vida, pero solo estamos viendo las situaciones problemáticas. Y podemos tener 20 bendiciones y 5 problemas, pero solo estamos enfocados en 5 problemas. Y esos 5 problemas, como anteriormente lo vimos, pueden crear en nosotros un desliz. Cuando nos damos cuenta, nos vamos envolviendo en una bola de nieve pecaminosa, sin reposo. La incredulidad produce en nosotros que quedemos sin reposo. Recuerden cómo venía hablando el autor expresándose sobre las ideas del Salmo 95. En el versículo 16 dice, porque quienes habiendo oído le provocaron, o sea, ellos escucharon a Dios y lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Todos ellos vieron, entendieron, vivieron bajo la nube, sus chancletas y su calzado, y su ropa nunca envejecía, y con quienes se disgustó por 40 años. No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. O sea, la incredulidad trajo problemas al corazón de ellos. Todo esto se produjo, no comprendieron la salvación de Dios y eventualmente cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quienes juró? Versículo 18, que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes, son preguntas. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si somos incrédulos a la palabra de Dios, no vamos a poder entrar al reposo de Dios. El hermano Byron les explicaba esto rápidamente porque es lo que no quiero darle más énfasis que el que necesite. Pero esto es una realidad importante para nosotros. ¿Cuál es? El reposo de Dios, mis queridos hermanos, no es un día sabático, no es una tierra prometida. Eso eran solamente representaciones del verdadero y genuino reposo de Dios. Tan claro es, y como ellos lo entendían aún en la antigüedad, que vea lo que dice el autor del libro de los Hebreos, ahí mismo explicándose en el capítulo 11, versículo 13 y 15. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que se dice de tales cosas claramente da a entender que buscaban una patria propia. Y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria en donde salieron, habrían tenido oportunidad de devolverse. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y esta es la segunda vez que vemos el término Dios no se avergüenza de ellos. Dios no se va a avergonzar de nosotros si nosotros confiamos.
Voy cerrando. El corazón endurecido. Este es un término muy importante y a lo último de esta enseñanza les quiero dejar como una reflexión pequeña. Jesucristo, allá en Mateo, regáleme para yo llegar primeramente, leerlo propiamente. Capítulo 13, hablándoles parábolas y dándoles muchas instrucciones, tiene un punto importante. Voy a leer desde la versión de las Américas. Aquí creo que es mejor el detalle de leerlo en esta versión. La versión de la Reina Valera, disculpen. Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 17. Jesús está hablándoles en parábolas y hay un momento en que le preguntan el por qué. Vean lo que responde Jesús. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y como los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y los sane. Y yo los sane, perdón. Hay un planteamiento. Cuando Jesús vino, hubieron quienes no le recibieron. No creyeron sus palabras, porque un corazón endurecido no puede ver. Un corazón endurecido no puede oír. Ellos vieron milagros, vieron obras maravillosas, las negaron todas. Ellos oyeron la palabra de Dios predicada por Jesús y cumplida en su tiempo. Aún más, cuando Jesús, después de haber fallecido, de haber resucitado, de irse al cielo, ellos vieron el cumplimiento de todas estas acciones. Pero unos creyeron y otros que no, aunque habían oído. Y eventualmente un corazón endurecido no puede entender. Cuando el corazón está tan endurecido, cerramos todos nuestros sentidos y no podemos entender. Así que muchas veces vamos a predicar la palabra de Dios, queridos amigos. Muchas veces vamos a hablar de todo esto maravilloso y este consejo divino. Pero habrán quienes quieran creer, que tengan su corazón lleno de amor y con ganas de que el Señor habite y more con ellos en su vida. Y habrá quienes realmente tengan todo entendimiento, porque adrede así lo van a querer hacer. El autor del libro de los Hebreos lo dijo claramente. Todo esto va a suceder, o lo han visto suceder, y se vuelve a repetir por una razón: por causa de su incredulidad. Versículo 19. Aquí cerramos esta clase.